Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Revista de Medio Oriente. Hablamos con Masa Gabriel. Hola Masa. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis en Radio Sefarad después de estos días libres? Pues muy bien, deseando volver con nuestros oyentes para hablar de muchos temas diversos y en concreto hablando aquí en Revista de Medio Oriente de medios de comunicación contigo. Nos atiendes desde Boston, desde la redacción de la Revista de Medio Oriente y bueno, tenemos que hablar hoy en concreto. Vamos a abrir esta edición trasladándonos a la gala anual de Cámara en la que bueno ha sido premiado John Harper. Sí, Stephen Joseph Harper, que es quien fuera 22º primer ministro de Canadá, que ha demostrado siempre unos lazos con Israel muy grandes. Y Cámara le dio este premio. Hacemos una gala anual cada año que tiene lugar en New York y ahí se le dio al primer ministro, al ex primer ministro, este premio. Hay que decir que incluso hace poco publicaba un artículo en el Allgemeiner diciendo que el apoyo que él había dado a Israel era un apoyo tan popular en Canadá que incluso el nuevo primer ministro iba a tener que seguir en esa línea, que no se iba a poder apartar de esa línea de apoyo a Israel. Así que bueno, nada, cada año, ya te digo, se le da el premio a alguien. En esta ocasión tenía una charla con Alan Dershowitz, con quienes hablaron de algunas de las situaciones de cómo está la región, de cómo leen las perspectivas. Bueno, una cosa muy agradable y que coincide en esta ocasión pues con 35 años de Cámara, de una organización en la que, como sabéis, nos dedicamos a monitorear, se dice aquí, básicamente a leer, a ver lo que se está escribiendo sobre medios y a denunciar aquello que consideramos que son malas prácticas periodísticas, y que es curioso porque ahora este año se ha puesto muy de moda con todos estos términos de posverdad, etcétera, pero porque la posverdad se acusa a Trump y a los medios de derechas de mentir, básicamente. Ahora lo llaman posverdad, pero bueno, son maneras de presentar las noticias que son falsas. Pero tenemos que decir que no solamente ocurre en los medios de derechas, ocurre en todos los medios, y que lamentablemente con la cuestión israelí hace mucho tiempo que sigue ocurriendo, y yo no veo que nadie se indigne cuando pasa con cuestiones israelíes, como por ejemplo ahora hemos tenido esta carta nueva de Hamas, una nueva carta donde se han deshecho de algunas de las cuestiones más delicadas. Se han deshecho y no. Es decir, esto es lo que los expertos en terrorismo o en grupos terroristas te llaman, que es el rebranding. Es como que cambian la marca. Sobre todo en estos casos, Hamas tiene un interés muy grande en desvincularse de los hermanos musulmanes. ¿Por qué? Porque Egipto los persigue, Arabia Saudita no los quiere, con lo cual lo que intentan es quitarse la losa de ser los hermanos musulmanes. Algo difícil porque son los hermanos musulmanes. Fue un rebranding de su momento, le cambiaron el nombre y se decidieron llamarse los hermanos musulmanes. En la franja decidieron llamarse Hamas, pero son eso. Lo que pasa es que ahora se quieren desvincular, ya te digo, por motivos de marca, por motivos de apoyos internacionales. La nueva carta quita todos los llamamientos que hacían hasta hace poco a matar judíos. Ahora se limitan a querer matar israelíes o sionistas. Y aquí es donde te hablo de esta posverdad. Saltan a decir que las fronteras del 67. Está bien, jamás puede decir lo que quiera. El tema es que los periodistas no pueden ser tan tontos y repetir lo que dicen jamás sin chequear y sin saber cuánto hay de cierto. Para empezar, fronteras del 67 no existen. No hay fronteras. Hubo una línea de armisticio. Es decir, para hacernos una idea, había dos grupos que se estaban pegando, dos países que estaban, bueno, no dos países, era más complejo, pero bueno,
dos ejércitos y en un momento dado se hace un alto el fuego y los ejércitos están en una región. Y se llega a un acuerdo de armisticio donde básicamente se traza una línea que es donde esos dos ejércitos se encontraron. Está especificado en el armisticio que eso no es una frontera, es una línea de armisticio, o sea, una línea divisoria que solamente delimita dónde están los ejércitos. Bueno, pues esto lo han convertido los anti-israelíes en una demarcación como legítima, le han dado una legitimidad llamándolo frontera. Los israelíes dicen no. O sea, el mundo entero realmente que lea el acuerdo de armisticio, que no es muy largo, puede entender que eso no es una frontera. Sin embargo, obviamente jamás lo llama frontera y ahí van los medios de comunicación prácticamente en cascada a repetir el término frontera. Y es un problema serio, porque cuando tú determinas que algo es una frontera, estás anulando uno de los temas en cuestión y es el debate que existe sobre ciertos territorios. Y ahí es cuando volvemos a ver lenguaje torticero como territorios palestinos ocupados. Son territorios que están siendo disputados. Cuando se ha hablado con algunos medios y algunos periodistas, se le dice estos territorios no han sido otorgados aún, puesto que no ha habido un acuerdo. Entonces te dicen, ya, pero ya sabemos que es de los palestinos. Es como que se da como algo hecho. ¿Por qué se da por algo hecho? Porque se decide que esa línea del 67 es una frontera y que lo que queda de un lado es israelí y lo que queda del otro es palestino. Pero no es así porque eso no es una frontera. Entonces, si no empezamos por los propios medios a clarificar el lenguaje, es evidente que nadie va a entender nada. Y esta es la famosa posverdad. Y esto es uno de los primeros problemas que vemos con la Carta de Hamás. Por otra parte, sí que creo que ha sido llamativo que medios que nunca mencionaban que era un grupo terrorista lo han dicho, que según Estados Unidos, Europa y algunos otros países, pues son un grupo terrorista. Eso ha salido y es llamativo, ha habido bastante correcta la cobertura en ese sentido. ¿En qué medios habéis observado esa denominación que antes no pues tuvierais lo hemos noticia? visto, por ejemplo, en El País, que jamás te dicen que jamás es terrorista. Lo hemos visto, si no me equivoco, también en El Mundo, que especifican para qué países son. Hasta Europa Press creo que lo ha incluido. Es decir, no en términos generales en los medios no ha habido un tratamiento dramático ante esto. El Mundo no lo sé, te he dicho El Mundo, pero creo que no he hecho yo el seguimiento del Mundo, con lo cual creo que me he adelantado. Podemos decir que El País sí. El País sin duda lo especifica y El País, que yo le hago el seguimiento específicamente al País, sí que lo he buscado y lo dice que es un grupo terrorista, considerado terrorista según ciertos países. Y eso, bueno, también es importante porque pone en su sitio a quienes son los que están hablando, que esa es una de nuestras quejas cada vez que hablan cada vez que Meshal dice algo, viene y dice, el líder de Hamás ha dicho esto y esto. Pero explica quién es el líder, qué es Hamás, porque si no tiene ninguna lógica. Explica que es un grupo terrorista, o que así está considerado, no solo por Israel, sino por más países. Hablamos de contextualizar, como siempre, aquí en Revista de Medio Oriente. Sí. Sí. De todos modos, también habría que explicar que Meshal, que es quien ha informado de esta nueva carta de Hamás, ha dejado claro que no abandonan un solo ápice de sus reclamaciones, que siguen hablando de Palestina desde el río hasta el mar, con lo cual sería bueno que alguien hubiera preguntado, pero entonces, ¿qué significa eso de que reconocen estas fronteras, entre comillas, del 67 si no aceptan la entidad sionista? Es todo puro marketing, es simplemente suavizar un lenguaje para conseguir más dinero, más apoyos, sobre todo en una parte del mundo que está fallando, en este caso concretamente por su vinculación con los hermanos musulmanes. Entonces, con esta desvinculación suavizan el discurso, pero no están suavizando la idea, con lo cual lo único que queda es un tono más amable, pero la verdad de fondo es la misma. O sea, no tiene que alguien explique, que alguien se hubiera preguntado qué significa reconocer unas fronteras si no reconoces el país que está del otro lado.
Muy bien, Masa, pues como siempre te agradecemos desde Radio Sefarad que estés aquí con nosotros en los micrófonos cada semana en este espacio de revista de Medio Oriente, y queremos recordar también a nuestros oyentes que pueden acceder a la página de esta publicación en revistamo.org. Allí tienen más información sobre estos seguimientos de los que Masa nos hablaba. Muchas gracias, Masa, y hasta la próxima. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene.